Mi invitado de hoy es un personaje con mucha actualidad, dirigente político, muy combativo. Es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es constituyentista, es dirigente nacional, primer vicepresidente del PSUV y cumple un papel muy importante en este momento en la política. Bienvenido, Diosdado. Buenos días, soy Centro Navidad de toda Venezuela, gracias por invitarnos. Siempre es un placer venir a tu programa. Mira, esta semana estuviste en el Furrial, ¿no? Donde naciste, donde proviene toda tu familia. Hay ciudades que han pasado a la literatura, como el caso de Macondo, en la pluma de García Márquez. Tú que eres un genuino representante del Furrial, de lo que es esa comunidad, debes tener muchas anécdotas. Y sería interesante comenzar este programa con un dato humano. Furrial está en el corazón de uno, ¿no? Nacimos, no solo nacimos, sino que nos criamos ahí. Está toda nuestra historia, desde muchachos hasta la edad que tenemos hasta este momento. Pues añoramos estar allá cada rato y ahorita está cumpliendo ya 147 años. ¿Cuántas generaciones? La familia de mi papá fueron los fundadores del Furrial, 1800 tantos, que estuvieron allá fundando el Furrial como tal, ¿no? Creo que es un pueblo lleno de historia, un pueblo muy rebelde, muy rebelde. El Furrial tiene historia de muchachos y muchachas que se fueron a la guerrilla desde muy jóvenes. Estaba ahí, en la pata del Turimiquiri, como dice uno, ¿no? Y el Furrial, te decía que eso era de todas esas tierras de mi tatarabuelo, después de mi abuelo, después de mi papá, y ahora son del pueblo, todo el pueblo del Furrial. Tú pasas por el Furrial y lo ves dividido así, calle principal, calle La Esperanza, creo que se llama, y la otra calle, exactamente medidas, una cuadrícula. Mi papá también sabía de topografía, entonces midió todo para que la gente ocupara un espacio determinado en cada sitio. Tu papá era ADECO, ¿no? Mi papá era ADECO, sí, como sindicalista. ¿Y el partido funcionaba en la casa de ustedes? En mi casa, sí. En mi casa funcionaba, pero uno debe decir para complacencia que no es de los ADECOs de ahora. No es de los ADECOs de ahora, combatió siempre fue combativo. Muy respetado, el único televisor del Furrial estaba en mi casa. Televisor, no sé si la marca existe todavía, marca Telefunken. Y el único carro lo tenía mi papá también. Entonces imagínate, si alguien tenía una emergencia, para llevarlo de Maturín, del Furrial a Maturín, tenía que ir a la casa. Y mi papá siempre estaba dispuesto para eso. Lo humano nos llena del Furrial, ahí están nuestros amigos. ¿Cómo ves la situación política en este momento? Yo para el chavismo lo veo muy bien, ¿no? Sin caer en excesos ni de optimismo, ni de pensar que las cosas van a ser muy fáciles. Pero luego del 30 de julio, que ese pueblo salió, pueblo chavista, pero también salió el pueblo venezolano, gente cansada de la violencia, cansada del odio, cansada de los llamados al terror. Le dieron una lección a la oposición venezolana, a ese pseudo liderazgo que pulula dentro de esa masa de la oposición. Le dieron una lección al imperio norteamericano y a todos los países aliados de él, aquí los gobiernos de derecha, de un pueblo que en paz quiere construir su futuro, en paz. Esa ha sido nuestra propuesta, fue la propuesta del presidente Maduro y es la propuesta de la constituyente. Cesó la violencia que vivimos durante casi 3 meses. Eso quiere decir que hemos entrado en un clima de normalidad prácticamente, ¿no? Pero eso quiere decir que ha desaparecido la amenaza golpista, la amenaza de la violencia que retorne. No, es que está muy claro. Yo creo que está muy claro de qué sector viene la violencia, ¿no? Hace 4 o 5 años, con la gran campaña mundial de ellos, hablaban que los chavistas eran violentos, que los chavistas eran las turbas. El tiempo nos ha dado la razón que no son los chavistas, que son sectores de la oposición y sobre todo sectores pagados, ¿no? Y hoy la dirigencia opositora intenta desdoblarse.
intenta desdoblarse en una figura grotesca de la violencia de 3 meses y algo, de los muertos, de los quemados vivos, de los venezolanos que fueron perseguidos, de los negocios saqueados, dirigidos y promovidos desde la derecha, a convertirse hoy en unos mansos corderitos que llaman a unas elecciones. ¿Por qué hay la paz? ¿Por qué la derecha de repente cambió? ¿Por qué la dirigencia de la burguesía cambió de un momento para otro? ¿Qué los hizo cambiar? Ellos en su arrogancia dirán que van a una fase táctica electoral, pero en verdad que fracasó la violencia. La violencia no le da ganancias a ningún sector. Para Diosdado, ¿por qué fracasó? Yo creo que primero que era una guerra sin generales, ¿no? Y no había quien dirigiera esa guerra. Era una gran montonera. No había alguien con los credenciales o las credenciales para dirigir lo que estaba ocurriendo. Dejaron eso en manos de soldados bisoños y en mentes de soldados bisoños que sueñan que un videojuego les da experiencia como para ganar una batalla política. La dirigencia de mayor edad se apartó y los dejó que se quemaran. Yo creo que eso le hace un gran daño a la oposición venezolana, porque eso en teoría es la generación de relevo de ellos. Eso no ocurre en el chavismo. El chavismo, al contrario, nosotros impulsamos cada día que la juventud vaya asumiendo mayor cantidad de espacios, con mayores responsabilidades. Ellos, al contrario, lo que hicieron fue quemarlo. Fracasó, porque la violencia no tiene ganancia. Ahora, fíjate una cosa. Te la pregunto porque creo que está en el tapete la discusión en torno a la violencia, ¿no? Yo escuché parte de una sesión de la Asamblea Nacional donde se habló del tema, con motivo de la discusión sobre el odio, ¿no? Contra el odio. Históricamente ha habido violencia en Venezuela, ¿no? Algunos dicen que este es un país violento. Incluso un excelente intelectual venezolano, Orlando Araujo, escribió un libro sobre Venezuela violenta. Correcto. ¿No? Pero esa violencia tenía una característica, a mi manera de ver, distinta a la violencia que se practicó últimamente, que es una violencia no venezolana, ¿no? Fascista, nazista, que se atreve a quemar personas, que implementa fórmulas de violencia que no conocían los venezolanos. ¿Cómo analizar ese fenómeno hoy en día? Es parte del mismo desespero de la oposición por imponerse, ¿no? Sin darse cuenta de ese liderazgo que hipoteca un futuro, y lo está hipotecando en este momento, José Vicente, porque difícilmente algunos de estos soldados bisoños se presentan en un escenario de una marcha y son bien recibidos, los atacan. Y no hablo solo de los soldados bisoños por edad, hablo de los soldados bisoños por falta de experiencia, por falta de claridad política. Ellos trajeron cualquier mecanismo de violencia. Explosivos, asesinatos, linchamientos, lincharon venezolanos, persecuciones a venezolanos en el mundo, una cosa loca, ¿no? Bien, que denigra más de quien persigue que del perseguido, sean cuales fueran las razones de ser perseguido, de insultarlo. Hay culturas en el mundo que no entienden eso. Y ellos se fueron por el mundo a perseguir venezolanos donde los encontraron porque se parecía a un chavista. Recuerdo que un muchacho en Milán, creo, alguien dijo, ese es el hijo de Diosdado, y comenzaron a perseguirlo. Ni siquiera mis hijos estaban aquí. Comenzaron a perseguir una cosa extremadamente peligrosa. No les importó. Y esto no debe sorprendernos porque recuerda, fresco está en nuestras mentes el asesinato de Robert Serra. El asesinato de Robert Serra fue practicado al estilo de los paramilitares colombianos. Ahí hay una investigación muy seria donde están vinculadas personas colombianas, vinculadas directamente con el expresidente Uribe, directamente con Uribe, y ellos trajeron eso para acá. Ahora, ¿quién tiene vínculos con Uribe aquí en Venezuela? La derecha. ¿Quiénes son los partidos aliados de Uribe aquí en Venezuela? Voluntad Popular, Primera Justicia, se toman fotos con Uribe, van a fiestas, a cócteles con Uribe. Es convertir la política en un espectáculo dantesco, de
horror solo para conseguir los fines de llegar al poder. ¿Para qué? Para entregarle el poder a otros que se los están exigiendo, que están más arriba, para entregar todos los recursos naturales de Venezuela, para entregar todas las riquezas que tiene nuestro país a costa de la tranquilidad de un pueblo. La nueva carta que se está jugando la oposición es la carta electoral, la cual había repudiado sistemáticamente. Ahora la asume. Eso es positivo en principio. Sí, claro. Pero significa que en el desarrollo de esa nueva política aparezca de nuevo la doble estrategia. No, totalmente. ¿No? ¿Y qué garantía hay de que cuando culmine este proceso por la gobernación del Estado, ellos no, si pierden las elecciones, todo parece indicar lo que será así, van a reaccionar como siempre, desconociendo el resultado? Sí, lo primero que ellos van a decir es fraude. Entonces, tú buscas un titular... ¿Estás convencido de eso? Sí, convencido. Tú buscas, ¿no?, el ponte que las elecciones sean el día 15 o el 22 o el 25. Pensemos que es el 25 por decir una fecha. El titular el día 26, fraude masivo. Del periódico como El Nacional, de los periódicos, de los portales digitales, de los grandes medios de comunicación que manejan ellos o que los controlan a ellos. Ese será el titular. Más allá de eso va a haber un gran triunfo del pueblo que va a salir a votar. Ahora, yo alerto al pueblo de Venezuela. Es aquí de tu programa que es una extraordinaria oportunidad. La verdadera cara de la oposición venezolana no es la que está haciendo campaña "vota por mí". No. La verdadera cara de la oposición venezolana es la que quemó gente. La verdadera cara de la dirigencia de la oposición es la que linchó gente, es la que no condenó ni un solo hecho de violencia, las que trataron de asaltar fuertes, las que persiguieron y quemaron edificios o quemaron centros de salud o quemaron escuelas solo porque ahí estudian chavistas. Esa es la verdadera cara de la dirigencia opositora. Ahora ahí va. De acuerdo con eso, la oposición no tiene remedio. Esa no. Yo de verdad no creo, porque es que ellos, no hay ahí una persona, un dirigente, yo no voy a comparar esto con el comandante Hugo Chávez, ¿no?, pero que mande a parar y dije, ya va, nos estamos equivocando. Entonces yo escuchaba ayer, estos días, unas personas allí y decían, no, lo que pasa es que el pueblo no nos entendió. Le echan la culpa al pueblo de sus errores, que debemos buscar métodos más pedagógicos para explicarle al pueblo bruto que no entendió lo que nosotros quisimos hacer. Esa es la dirigencia de la derecha. Por eso uno ve con mucha tristeza que en la derecha la juventud haya sido expuesta, incinerada, como ocurrió ahora. Dirigentes jóvenes que están cargados de odio, de ese fascismo, de esa actitud que en verdad no es venezolana. No entienden que hacer política, tú vas a unas elecciones, ganas y pierdes, y no es el fin del mundo. Para nada tiene por qué ser el fin del mundo, es una elección. Entonces ellos pierden una elección y ya de una vez consideran que ese camino está cerrado y vamos a la violencia. Por eso ahí entra en juego la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente, y además entra en juego esta ley que estamos promoviendo en la Asamblea Nacional Constituyente contra el odio, contra los crímenes de odio, las persecuciones, que al final, José Vicente, van a terminar protegiendo a los mismos dirigentes de la oposición de su propia gente. ¿Por qué? Porque la gente de la oposición se la va a cobrar a ellos. Se la va a cobrar por inconsecuentes. Sí, los guarimberos, toda esa gente. Por engañarlos. Vicente, casos que tú sabes que uno tiene mucha información, gente que iban pagadas a los actos de violencia y allí les decían, ¿cuánto te pagaron a ti? 500, y a ti 200. ¿Y por qué a mí 200? Alguien se quedaba con la plata y ellos lo saben. O sea, los guarimberos saben que los encargados de pagarles les quitaban una buena parte del pago que tenían que hacerle ellos y se la van a cobrar. Y esa ley va a funcionar. Ahora, esa ley también tiene, la Comisión de la Verdad también tiene que funcionar para aquel que ayer convocó a la violencia, ayer convocó al 350 sin ningún tipo de razón, o al 333, vamos a salir de Maduro, Maduro vete ya, Maduro vamos a quemar la calle para que Nicolás Maduro se vaya, la calle, con la violencia, y hoy se presenta como un candidato. Aquí estoy yo, vota por mí. Tamaña hipocresía. Ahí es donde nosotros hemos puesto
Dijimos algo por decirlo, pero hasta ellos lo agarraron inmediatamente y lo acuñaron, una carta de buena conducta. Una carta de buena conducta que no tiene nada que ver con, en verdad, con buena conducta, sino con hechos reales de política. O sea, tú no puedes jugar a la desestabilización y después te pones la careta de la democracia. O eres una cosa o eres la otra. Nosotros hemos planteado que haya sanciones ejemplarizantes para aquellas personas que, haciendo uso de, siendo diputados, gobernadores, el cargo que tengan, llamar a la violencia, que no puedan aspirar a cargos de elección popular. Yo creo que es un clamor del pueblo de Venezuela, incluido el sector opositor que dice, bueno, estos pasaron 4 meses o 3 meses de violencia, no pudieron nada y ahora quieren ser gobernadores, ahora quieren ser diputados. Nos prometieron que siendo diputados se acababan las colas y ahí están, ellos siguen promoviendo colas. La misma derecha les está pasando factura. Esa ley los va a proteger a ellos. Yo decía en la asamblea que nuestra venganza será que ellos sientan que nosotros los estamos protegiendo a ellos con las leyes que vamos a aprobar desde la Asamblea Nacional, porque el chavismo no es violento. Vicente, ¿tú has visto cuántas manifestaciones has visto tú? Tiene la fama, ¿no? Sí, pero no es violento. El chavismo es... ¿Qué manifestación del chavismo termina en violencia? Ninguna. Termina en fiesta, termina en alegría. Ellos no hicieron en el mundo la fama de los colectivos, la violencia, no sé qué. Porque era el falso positivo que debía mostrar ante el mundo, cuando detrás de quien se esconde la violencia es de ellos, de la gente de la oposición. Vamos a hacer una pausa y al retornar hablemos sobre qué ha significado para el país esta etapa que se inicia con la constituyente. ¿Qué significa la constituyente realmente? Correcto. Y si está cumpliendo el cometido para lo cual sirvió la convocatoria del presidente Maduro.